que preparamos precisamente con el propósito de despertar en ustedes el interés y darles pues una semblanza, una introducción de lo que es nuestro seminario de costos. Tenemos en la pantalla un posicionamiento, una idea, un criterio con el que espero que coincidamos todos. En este caso se refiere a que si nosotros determinamos apropiadamente el costo de un producto o de un servicio, con ello vamos a respaldar nuestras decisiones, en este caso, en el ámbito financiero. Como empresarios, como mandos directivos en las organizaciones, estamos tomando decisiones. Y el hecho de que contemos con una herramienta que nos proporcione información para que esas decisiones descansen en datos que sean confiables, ello nos va a conducir a que esas decisiones sean las más favorables para nuestras organizaciones. Esto, pues, nos evitaría desperdicios organizacionales de todo tipo, nos preveniría de riesgos y, por supuesto, también nos ayudaría a formular nuestros presupuestos, a determinar las posiciones de equilibrio que tenemos en nuestras empresas y hacer un análisis de lo que proyectamos contra lo que sucede para determinar acciones correctivas y con ello lograr los objetivos que tenemos planteados. A veces cuando me encuentro en reuniones con empresarios, con directores, sobre todo la micro y pequeña empresa, les pregunto que si ellos conocen la ley o el principio de Pareto. Y algunos me comentan que sí, que han escuchado algo al respecto. Y yo les comento, bueno, y me piden que les hable un poco más sobre este principio de Pareto. Y lo que dice en términos muy resumidos este principio es que el 20% de los esfuerzos que nosotros generamos aporta el 80% de los resultados. Y este principio se aplica a diversas disciplinas. Por ejemplo, podríamos aplicarlo a la dirección, a la administración de nuestras empresas, en donde si nosotros dedicamos parte de nuestro tiempo a la planeación, eso nos va a redituar un resultado que va a ser favorable para la empresa, aunque pareciera que en esa planeación estamos dedicando tiempo que pareciera que no, en un momento dado, no es un tiempo productivo. Pero también esto lo podemos llevar, y es lo que les cuestiono y también se los planteo esta tarde, si ustedes tienen identificado cuáles son los productos, cuáles son los servicios que les representan el mayor porcentaje de sus ingresos. Y si aplicamos este principio a nuestras organizaciones, vamos a encontrar que de ese 100% de productos o de servicios que manejamos, tenemos determinado cuáles de ellos son los que nos representan el mayor ingreso, pues vamos a ver que esos servicios o esos productos se reducen a un 20%, que nos va a permitir facturar un 80%. Entonces ahí podemos tomar decisiones y es de hecho decisiones que se toman respecto de aplicar planes de fidelidad a los clientes o de armar estrategias enfocadas a atender a ese 20% de los clientes que me van a representar los ingresos más considerables. Y el otro 80%, pues también desarrollar estrategias en donde se pueden atender
por unidades de negocio en donde no requieren pues toda la atención que se debe de enfocar en ese 20%. Y eso, como decía, lo podemos llevar a nuestros proveedores. Si nosotros detectamos que un proveedor representa ese 80% de nuestros insumos o un reducido grupo de proveedores, pues ahí también, y podríamos hacer otro análisis, eso representaría un riesgo para la empresa, así como también de ese análisis el que se concentre nuestras ventas en un solo cliente o en un par de clientes, sí nos permite identificar que de dónde es donde proviene la mayor parte de nuestros recursos, pero también eso implicaría que estamos en una situación de riesgo y que debemos de procurar diversificar nuestra cartera de proveedores o nuestra cartera de clientes. En el caso de los productos, pues para identificar en qué productos o en qué servicios debemos desarrollar más ventajas competitivas, porque es donde tenemos un posicionamiento que se ve reflejado en las ventas. Bueno, pues esto a manera de introducción. El riesgo que comentaba ha cobrado relevancia en los últimos tiempos porque la empresa convive con el riesgo. Día a día, el empresario convive con el riesgo desde diversos frentes. El riesgo podemos definirlo como la proximidad o la posibilidad de que suceda un daño o un perjuicio y que esto tenga consecuencias porque se presenta porque esas consecuencias son el resultado de un evento o de una acción que ejecutamos o de una inacción, de no llevar a cabo una actividad que puede prevenir el que ese riesgo se manifieste. La definición efectiva y que podamos cuantificar de este riesgo está asociada con la probabilidad de que ese riesgo nos produzca una pérdida en el futuro, en el mediano y en el corto plazo. Así que la administración de riesgos tiene como propósito anticiparnos a estos eventos que se pueden producir para que podamos evaluar y con ello administrar mejor las consecuencias que esto puede producir. Y esto es lo que vamos a hacer con el tema que nos ocupa de los costos. Entonces, comentaba que hay diversos tipos de riesgos. Riesgos de carácter financiero, riesgos de carácter legal, riesgos de carácter fiscal, pero también tenemos riesgos que están vinculados con la parte de la operación, En este caso, el riesgo operativo representa la pérdida potencial porque existen deficiencias en mis sistemas de información, en los controles que tenemos establecidos en la empresa, porque no tenemos procedimientos o esos procedimientos ya no están actualizados, es decir, fallas de carácter administrativo que nos pueden conducir a errores que incluso el no tener instrumentado y cimentado esto en la organización puede provocar fraudes o que se produzcan incluso productos defectuosos o servicios que no contemplen la característica de calidad. Y si nos vamos ya adentrando a lo que sería el tema del costo, en donde muchas veces no le damos la relevancia que esto representa para la organización, el costo es la suma de los gastos en que se incurre para obtener un bien, para producir un bien
o para proporcionar un servicio. Entonces, llevamos a cabo una serie de gastos, de desembolsos, para lograr este propósito con la intención de que esto genere un ingreso. Y el costo se va aplicando a los resultados conforme se va vendiendo o se va facturando pues el servicio o los bienes que se están enajenando. El no tener una adecuada administración de los costos implicaría, como muchas situaciones o eventos u operaciones que desarrollamos en la empresa, en donde no, conducimos a la empresa, pero sin tener un mapa. Y aquí pusimos un gráfico en donde un piloto de un avión no lo volaría si no tiene indicadores que le indiquen, pues, no sé, la velocidad, la temperatura, en fin, aspectos climáticos. No sería capaz, más bien, no intentaría volar una nave si no tuviera esta información a su alcance para poder, para que le sea útil para llevar a cabo esta actividad. Bueno, pues nosotros conducimos muchas veces, desafortunadamente, a las organizaciones así, sin tener estos indicadores de vuelo, y exponemos a nuestras organizaciones a que fracasen o a que se vean inmersas en riesgos que se van a manifestar con consecuencias desfavorables para la empresa y que, pues como no los tenemos contemplado, vamos a estar reaccionando y con un detrimento todo eso en el patrimonio. Así que de lo que se trata, pues, es de que nosotros aprovechemos las herramientas que nos da la administración para contar con esa información, que sea un mapa, que sea una guía que nos indique cuáles son los datos relevantes que se están presentando en la organización, y con ello tener más probabilidad de que los objetivos planteados en la planeación estratégica se logren. Cuando nosotros planeamos y contemplamos esos riesgos, entonces prevemos y podemos administrarlos mejor que si nosotros no los contemplamos, porque a final de cuentas se van a presentar inesperadamente en el camino y eso va a hacer que se dificulte la consecución de los resultados. Entonces, muchas veces planeamos, pues, o tomamos decisiones y no instrumentamos el sistema, las acciones necesarias para que tengamos esta información fresca, oportuna, confiable y que podamos descansar ahí en nuestras decisiones. Por ello, muchas veces se habla, hay estadísticas que muestran que las empresas no rebasan, las empresas de nueva creación no rebasan los 3 primeros años de vida. Que muy pequeñas empresas, muy pocas empresas pasan a una segunda o a una tercera generación. O luego empresas de nueva constitución también cambian de giro a los pocos meses o a los pocos años. Si es que no, desaparecen. Entre otras cosas, pues, entre otras variables, tiene que ver este tema de los costos. Y nos ayuda, como lo he comentado, a tomar decisiones que están relacionadas con varios aspectos del negocio, por ejemplo, y que todos ellos son de vital importancia. Por ejemplo, nos ayuda a reducir los costos en el proceso productivo. ¿A quién no le interesa que podamos identificar qué elementos, qué variables
que intervienen en esa suma de gastos para proporcionar un servicio o para fabricar un bien, podemos implementar mejoras a través de sustitución de insumos o a través de decisiones que nos lleven a reducir el costo de ese producto y con ello, pues, incrementar los márgenes de utilidad y ser más competitivos. Nos puede ayudar también a eliminar productos, porque también es otra cosa que es otra situación que he visto en el medio empresarial, que a veces al no conocer qué productos o qué servicios nos aportan una mayor rentabilidad, pues resulta que estamos trabajando, pero solo para cubrir los costos de esos productos o de esos servicios, pero al no tener identificado cuánto nos cuesta, pues no sabemos exactamente a cuál sí debemos de ponerle más recursos y cuáles de ellos pueden ser eliminados porque no aportan una rentabilidad. Pero como no lo sabemos, pues estamos distrayendo recursos en la fabricación o en esos servicios que no le están aportando nada de utilidad al negocio, que más bien lo están, incluso están perdiendo, incluso a veces al fabricar o al proporcionar servicios de este tipo, en vez de ganar, se pierde, pero no sabemos, no lo conocemos. Y también nos puede llevar a decisiones de si debemos de seguir fabricando eso o vamos a fabricarlo o nos conviene una parte de ese proceso que mejor un tercero me lleve a cabo una maquila de una parte del proceso. Pero eso solo lo puedo saber si tengo un análisis de estos datos y eso me lleva precisamente a identificar qué decisiones puedo tomar en aras de hacer rentable, de optimizar los recursos de la entidad o de la empresa. Otra decisión es que me puede conducir a determinar cuál es la composición más óptima de mis líneas, cuáles son, dependiendo de los productos o de los servicios que son más rentables, puedo entonces llevar a cabo una planeación de la producción o una planeación de los servicios que vamos a proporcionar. Y comento siempre empresas de fabriles o empresas de servicios porque a ambas aplica. A veces tenemos la idea, tenemos el paradigma que solo aplica esta administración de los costos en empresas fabriles, y esto no es así. Las empresas de servicio, desde luego que tienen que determinar el costo de sus servicios, porque luego también el no hacerlo en estas empresas de servicios, pues resulta que o terminan extendiéndose más del tiempo que habían presupuestado y por lo tanto incurriendo en un mayor gasto, o desde luego también el costo de ese servicio es superior a lo que están cobrando y pues ahí se tiene una pérdida. Por eso aplica tanto a las empresas industriales como a las de servicio. También nos puede llevar a aceptar una orden especial, porque partiendo de este análisis, si nosotros recibimos un pedido o una solicitud de un servicio, y tenemos ocupada la capacidad con la que contamos, pues vamos a ver si es conveniente el poder pues abrirle un espacio a esta orden especial. ¿Por qué? Porque me va a producir una mayor rentabilidad o no, porque resulta que lo que estoy trabajando en este momento es superior a la rentabilidad que me pudiera dar esa orden nueva, y que incluso puedo combinar ahí si es que tengo alternativas para poderlo pues trabajar con terceros, con
aliados estratégicos de la organización. Por supuesto, también decisiones encaminadas a reducir o a eliminar desperdicios de todo tipo, desperdicios en tiempo, desperdicios en materiales, que a final de cuentas eso va a formar parte de los gastos de la empresa y consecuentemente va a impactar en la utilidad. Los empresarios lo que buscan al final del día, con todas las acciones que lleva a cabo la organización, es maximizar los recursos, optimizar esos recursos, maximizar la rentabilidad, es decir, las aportaciones que hacen los socios reclaman un dividendo, reclaman una utilidad, y es lo que al final del día, a través de todo el proceso y el camino que se sigue, esperan recibir los accionistas para que puedan comparar esa retribución que tienen en la empresa con otras alternativas, con otras opciones de inversión, el llamado costo de oportunidad. También nos puede conducir a desarrollar estrategias de precio. Si podemos, hasta qué momento o en qué condiciones podemos introducir un producto con un precio menor al del mercado para entrar a una guerra de precios. Por ejemplo, sabemos de empresas que toman la decisión de entrar a una competencia de precios, pero no tienen establecidos e identificado, en este caso, los costos, el costo unitario, y lo que están haciendo es un suicidio, porque a final de cuentas no van a sostener, no saben hasta cuándo pueden sostener ese precio, y desde luego eso va a pegar directamente a las utilidades. Entonces, estrategias de precio, pues están sustentadas en una adecuada administración de los costos, pues son más efectivas. Sabemos y tenemos los indicadores de cómo estamos volando nuestras organizaciones. Esto también nos permite hacer nuestras actividades, nuestras operaciones, nuestros departamentos, nuestras unidades de negocio, pues más rentables, porque podemos medir de manera individual el rendimiento, la rentabilidad de cada una de ellas. Nos permite controlar, pero al mismo tiempo también mejorar la eficiencia, es decir, los recursos, hacer el uso más apropiado, más óptimo, sacar mayor provecho a los recursos financieros, a los recursos materiales, a los recursos humanos con los que cuenta la empresa. Por supuesto, nos permite controlar el gasto, que si no lo controlamos, pues puede ser una llave ahí, una fuga que se va a traducir pues también en una merma en las utilidades, en una afectación al patrimonio. Y desde luego, este tipo también de acciones en su conjunto nos lleva a ser más competitivos, a desarrollar ventajas competitivas, a tener un mejor posicionamiento y a ser líderes en el sector. Son acciones que nos llevan pues precisamente esta adecuada administración de los costos. El costo determina el límite inferior del precio. No podemos vender a un precio que sea menor al costo en el que estamos incurriendo para fabricar ese producto o para proporcionar ese servicio. Eso nos suena lógico, tiene sentido, pero como les decía, cuando no tenemos una adecuada administración de estos costos, pues resulta que sí estamos vendiendo por abajo de ese costo, ni siquiera estamos recuperando el costo, pero no lo sabemos, sobre todo porque tenemos una línea de productos, una diversidad de servicios, y entonces el hacer esta administración pues se vuelve un poco más
no más complicada, pero sí un poco más laboriosa. También he comentado en las organizaciones que cuando una empresa no crece con una estructura en diversos sectores de la organización, en las diversas unidades que componen la empresa, si no crece de manera estructurada, si no crece de manera formalizada, profesional, institucional, entonces ese crecimiento, en vez de representar un beneficio para la organización, puede ser un crecimiento que la va a perjudicar, sobre todo si ese crecimiento es inesperado y no está preparada la empresa. Pues así también, si nosotros aplicamos esto al tema de los costos, si no tenemos esta administración bien, o sea, no la llevamos adecuadamente, pues nos vamos a enfrentar a situaciones en donde estamos trabajando, pero no nos damos cuenta de que realmente no estamos teniendo una rentabilidad, que estamos ocupando gran parte de esos recursos de diversa índole, que nos estamos más bien distrayendo porque lo que vamos a obtener de ellos es inferior a lo que el accionista espera de su aportación, porque eso nos lo podrían dar otras fuentes, otras vías, pero no lo sabemos. Entonces, lo que se busca en primer lugar, pues es que recuperemos la inversión, recuperemos lo que estamos invirtiendo, lo que estamos erogando precisamente para constituir, para proporcionar ese servicio o para fabricar ese producto. Entonces, el costo nos da esa variable del costo nos da un punto de partida para que, tomando otras variables, podamos asignar el precio de un producto. O sea, a partir de ese costo que debemos de librar, que tiene que cubrirse, que las empresas tienen que ser capaces de generar los ingresos necesarios para cubrir ese costo representado en una parte permanente, en una parte fija, pero otra parte que es variable, que va a depender de la cantidad de productos o de los servicios que se proporcionen. Entonces, ese punto de partida, el costo, más otras variables de mercado, nos van a dar, pues, precisamente, nos van a permitir determinar el precio de un producto. En términos muy sencillos, como se ve ahí en la gráfica, el costo más el margen de utilidad, que representa pues algo que sea atractivo para el accionista, va a representar el precio. Y dentro de ese margen, pues también hay otras variables que debemos de considerar, pero en primera instancia lo que no se puede soslayar, lo que no se puede hacer a un lado, es que por lo menos se tiene que recuperar esa inversión, esos gastos que se efectúan. Y entonces, en todo esto, el costo unitario es el punto de partida, para tener una adecuada administración de los costos. Necesitamos conocer cuánto nos cuesta fabricar ese producto o esos productos, esa mezcla de productos o esos servicios o esos proyectos, para que podamos de ahí tener ese punto de partida. Si nosotros no tenemos bien establecido, determinado, trabajado, elaborado este costo unitario, entonces los presupuestos que desarrollemos, el análisis, el control que efectuemos para este tipo de proyecciones, pues van a ser erróneas, no nos van a servir. ¿Por qué? Porque el punto de partida, la base está mal hecha, está mal diseñada. Entonces, es bien importante que ese costo unitario se lleve pues toda la atención que se requiera para que sea precisamente una herramienta que nos pueda permitir de ahí explosionar, de ahí proyectar, de ahí poder establecer medidas para
hacer una adecuada administración de los mismos y con ello pues obtener los beneficios que nos proporciona esta herramienta de las finanzas, de la contaduría. El costo unitario así representa una variable que indica productividad y rentabilidad. Porque precisamente podemos tomar decisiones o podemos ver qué tan rentable es qué tan rentable está siendo la empresa en la consecución de sus objetivos vía el destino que está haciendo de sus recursos para poder prestar ese servicio o fabricar ese producto. Entonces, teniendo un costo unitario bien diseñado, podemos hablar de diseñar un estándar, un estándar que, si me permiten hacer poner un ejemplo de la vida común, es tener una receta de cocina, que en donde tenemos identificado cuáles son los materiales que vamos a utilizar, cuál es el tiempo que vamos a emplear y cuáles son los costos de esos materiales y cuáles son los costos de ese tiempo. Y también tenemos identificados los gastos o los costos que son lo que se conoce como indirectos, es decir, que no podemos identificar plenamente en la elaboración de ese producto o en la prestación de ese servicio, pero que todos ellos van a servirme para determinar cuánto cuesta, cuál es el costo de preparar un postre, De tal manera que si eso está bien hecho, si esa receta de cocina la tenemos bien determinada y le dedicamos el tiempo necesario para poder construirla, entonces ya podemos de ahí proyectar cuánto podemos gastar, cuánto nos va a costar producir un lote de 1,000, de 100,000, de 1,000,000 de piezas, obviamente tomando en cuenta el factor de economía de escala, pero ya podemos proyectar de ahí cuánto me costaría, porque ya tengo la receta de cocina, el costo unitario, el estándar del que va a partir toda esa proyección, de tal manera que si nosotros empleamos tantos recursos, empleamos tanto tiempo y tenemos la receta de cocina, pues ya sabemos cuántas unidades debemos de fabricar o cuántos servicios y, por supuesto, anticipamos cuál va a ser nuestra utilidad y podemos tomar decisiones ya encaminadas o vinculadas con las variables del mercado, de la competencia, de si hay un producto sustituto, de si hay nuevos competidores en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. El estándar es una proyección que se hace y que luego vamos a comparar con lo que sucedió realmente para que nos percatemos si el camino que estamos siguiendo es el adecuado y si no poder tomar las decisiones que se requieran para ajustarnos, para esas desviaciones corregirlas y, desde luego, esto nos aproxime a nuestros objetivos. Entonces, la administración de costos saca a la luz, pone en evidencia costos que no agregan valor, gastos que no agregan valor, que realmente podemos identificar qué erogaciones podríamos eliminar porque no le están representando al final del producto o del servicio un valor agregado que el cliente aprecie y por el cual esté dispuesto a pagar. Y también nos va a ayudar a identificar qué procesos, qué unidades de negocio no están a la par, no están a la altura y por lo tanto habrá que tomar ahí decisiones para que se alineen con las otras unidades de negocio. Nos va a evitar reprocesos, que a final de cuentas esos reprocesos implican desviaciones, pérdida de recursos, de tiempo,
recursos materiales, recursos financieros, entonces nos puede evitar esos reprocesos. Que se ejerzan garantías, porque también el tema de los costos pues, va asociado con el tema de la calidad, desde, si hablamos de la construcción de esa receta de cocina, pues desde los insumos que forman parte de esa construcción, de esa receta de cocina, pues esos insumos tienen que reunir características de calidad para que al final el producto o el servicio corresponda a las necesidades que requiere el cliente. Entonces, con esto también evitamos que se ejerzan garantías porque los productos son defectuosos, porque no reúnen las condiciones de calidad que requiere el cliente. Y desde luego también podría ayudarnos a darle mantenimiento a los equipos para prolongar su vida útil o en un momento dado para que esos equipos estén en las mejores condiciones y puedan pues apoyar a las labores de la producción en el caso de las empresas fabriles. Entonces, el costo estándar, decíamos, es una medida de optimización, es el ideal, es lo que nosotros hemos proyectado lograr en el corto y mediano, en el corto y mediano plazo. ¿Por qué? Porque ese costo estándar, que es la receta de cocina, me va a permitir proyectar, a través de los presupuestos, me va a permitir proyectar qué es lo que pretendemos conseguir en un tiempo determinado. Por eso decía que el unitario es el origen, porque me permite construir la receta de cocina, que es el estándar, y una vez teniendo el estándar, puedo proyectar, puedo planear y luego ya ir monitoreando, ir controlando para que no haya desviaciones y en caso de que las haya, llevar a cabo las correcciones necesarias. Entonces, el estándar me indica lo que debe de costar un producto o un servicio. Por lo tanto, es un elemento, es un factor que va a medir la eficiencia operacional de nuestras empresas. La utilizamos para comparar lo que proyectamos contra lo que realmente sucede y con ello poder tomar decisiones en cuanto a las deficiencias, a las ineficiencias, a las desviaciones que estamos teniendo en el camino. Y esto yo también lo podría poner como, si me permiten, como si nosotros le pidiéramos, para hacerlo así de una manera muy sencilla, como si le pidiéramos a alguien que construyera un dibujo de un paisaje o de una persona. Y le damos las indicaciones, si es de un paisaje, pues el color, las dimensiones, en fin, las características, si tiene un árbol, una casa, un río, en fin. Y la persona dibuja lo que nosotros le decimos y eso sería el estándar. Lo que nosotros estamos, de acuerdo con datos que tenemos, lo que proyectamos y que se va a ver una vez realizado el dibujo. Y el histórico sería que al paso del tiempo, bueno, que le tomáramos una fotografía a ese paisaje o a esa persona que estamos describiendo. Y entonces, como tenemos un estándar en donde proyectamos, en donde pronosticamos, en donde presupuestamos, y tenemos una fotografía de lo que sucedió, pues ahora comparamos y vemos en dónde tuvimos desviaciones, en dónde, si fue en el color, si fue en la forma, si fue en el tamaño, y entonces podemos tomar decisiones. Pues esto, si lo aplicamos a la parte operacional y financiera que estamos comentando, ese presupuesto y ese estándar y ese unitario son ese dibujo. Constituyen ese dibujo que precisamente lo que nosotros buscaríamos es que esa fotografía, o sea, al término del periodo de la producción o de que proporcionamos el servicio, que esa fotografía, esos resultados que ya tenemos históricos, que sean lo más parecido a eso que dibujamos
a eso que proyectamos. Y si es lo más parecido, entonces estamos siendo eficientes, estamos optimizando, estamos haciendo rentables los recursos que tiene la empresa y estamos trabajando sobre bases científicas, estamos trabajando sobre bases administrativas que nos van a dar luz, que nos van a dar esos controles de la nave para que podamos conducir y que no estemos a ciegas y que no tengamos los riesgos que implicaría ello, ¿verdad? Entonces, eso es lo que implica este estándar. Una vez que nosotros formulamos, tenemos esa receta de cocina que parte de ese unitario de producción o del servicio, y con ello lo utilizamos para desarrollar presupuestos, entonces lo que vamos haciendo es periódicamente comparando eso que ya platicamos de lo proyectado contra lo sucedido, contra lo histórico, y entonces analizar cuáles son las variaciones o las desviaciones que tuvimos, que las podemos analizar, desviaciones en la cantidad y desviaciones en el precio. O sea, lo ideal, si nosotros trabajamos adecuadamente en diseñar esta estructura, este sistema, nos vamos a aproximar a esa foto se va a parecer mucho al dibujo. Si nosotros no le dedicamos el tiempo y el cuidado a hacer a determinar este estándar, pues desde luego el dibujo y la fotografía no se van a parecer en nada y de nada sirvió hacer ese dibujo, es decir, de nada sirvió haber proyectado porque esos presupuestos no van a ser indicadores de nada. Es como ese avión que pues tuviera ahí información pero a destiempo o que esa información no fuese veraz, pues y finalmente pues, las decisiones no van a ser las más adecuadas. Entonces, en este sentido o en este escenario en donde nosotros tomamos esos datos y construimos ese estándar, estos unitarios de nuestros productos o de nuestros servicios, sí se va a aproximar lo que proyectamos con lo que sucede. Pero puede haber desviaciones, sí puede haber desviaciones. Bueno, pero esas desviaciones tendrían que ser mínimas. Y si hay una desviación que es representativa, entonces la vamos a poder identificar. Si fue una desviación en cantidad o si fue una desviación en el precio. Así como cuando comentamos del postre, si me equivoqué y al final del día, con los insumos y con las horas que proyectamos, no tuvimos tantos postres al final del día, pues quiere decir que o lo hicimos mal o que determinamos mal los tiempos o que determinamos mal los costos o que determinamos mal los insumos o que ocurrieron situaciones en donde hizo falta capacitación para las otras personas que iban a hacerlo, que iban a replicar la elaboración de ese postre, o que hubo desperdicios o que se fue la luz o que se tiró o se desperdició tal material, en fin, por poner algunos ejemplos que nos van a mostrar primero en el papel que hay una desviación y luego ya en la realidad vamos a ver qué está ocurriendo para poder tomar decisiones y rectificar y conducir pues las acciones a eso que nosotros estamos buscando. Entonces hay desviaciones en cantidad, decíamos, representa la diferencia entre los estándares físicos que calculamos y las cantidades reales consumidas o utilizadas, originadas por diferencias en la operación, que ya vimos que pueden ser de muchos tipos. Incluso de cuando no tenemos estos sistemas o estos controles, pues puede ser que pues, haya robos hormiga o que haya desperdicios o que mal uso de los materiales, en fin, muchas causas. Desviación en precio puede ser que no consideramos factores como la inflación o el tipo de cambio, si se trata de insumos de importación, por ejemplo. Entonces,
una herramienta también de la administración que debemos de utilizar y sobre todo en nuevos proyectos, en empresas de nueva creación o para la introducción de nuevos servicios o de nuevas líneas de producción o de elaborar un subproducto, en fin, es determinar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, y para esto pues ya nos sirve todo lo que traemos. O sea, no es posible determinar un punto de equilibrio si no tenemos un costo de una unidad o de una línea o de un lote de producción o de un servicio o de una orden de un servicio. Entonces, para llegar a determinar ese punto de equilibrio ya transitamos por ese unitario, por ese estándar, por toda esa construcción de esas herramientas que nos van a ayudar a que, en este caso, las empresas determinen cuál es el punto al que tienen que llegar de ventas, y este sería una meta para sus departamentos de producción, de ventas, por ejemplo, de compras, para que alcancen esos objetivos, partiendo de que cuántas son las unidades o los productos o los servicios que tienen que realizarse en un periodo para que la empresa cubra los gastos que ya de por sí tiene, llueva o truene. Son gastos fijos, esos no se mueven, esos aunque no se venda nada, los vamos a tener, son gastos permanentes. Y luego los gastos variables en los que vamos a incurrir para empezar a generar esas ventas. Entonces, ¿en qué momento o qué cantidad de ventas tenemos que hacer para lograr cubrir esos gastos fijos permanentes y la parte variable que va a representar la prestación de esos servicios o la producción de esos productos? De tal manera que si nosotros logramos determinar ese equilibrio, pues esto ya tomamos también en cuenta otras variables como la capacidad que tenemos para proporcionar estos servicios o para fabricar estos productos. Y entonces tomar decisiones de esas que comentamos, de si puedo terciarizar una parte del proceso, en fin, o si tengo la capacidad para cubrir esa demanda. Pero, desde luego, sin perder de vista que el primer objetivo sería, pues, y sobre todo, decía, en empresas de nueva creación o que están desarrollando un nuevo producto, si se está introduciendo al mercado o se está planeando el mismo, pues entre otras variables es que en qué momento, con qué ventas, si bien no gano, pues tampoco estoy perdiendo, tampoco estamos perdiendo. Entonces ese sería el primer objetivo a alcanzar que nos brindaría esta herramienta. Luego ya de ahí, ya puedo, si tengo determinado un punto de equilibrio, ya sabemos en dónde no vamos a perder, qué tenemos que hacer para por lo menos no perder, y luego ya de ahí doy el siguiente paso, ya doy el siguiente brinco. Pues ahora entonces, ¿cuánto necesito vender para poder alcanzar esa utilidad que están reclamando los accionistas? ¿Cuántas unidades? ¿Por qué? Porque ya conozco cuáles son los costos, los gastos fijos o permanentes, ya sé cuál es el margen de contribución que tiene el producto o el servicio, y ese margen de contribución se determina en un diferencial entre el precio de venta y el costo variable para fabricar ese producto o para proporcionar ese servicio. Y entonces puedo, aplicando una formulita, determinar cuántas unidades necesito vender, y es más, hasta la mezcla, puedo hacer la mezcla de unidades que necesito vender para obtener esa utilidad, ese rendimiento, esa modificación positiva en el patrimonio de los accionistas. ¿Cuánto es lo que necesito? Y ya tengo yo otro objetivo. Y a esto le puedo agregar incluso los impuestos. ¿Cuál es esa utilidad incluso después de impuestos? Una vez cubierta las contribuciones, ¿para qué? Para que ese remanente el remanente sea la utilidad neta que llegue a los accionistas. Pero bueno, todo ello tendría que construir esto que estamos comentando.
Entonces ya cerrando con esta parte, pues vemos que entre otras ventajas competitivas que me da la sana, la adecuada instrumentación de un sistema de costos y consecuentemente del origen de ese costo unitario para producir un bien o el servicio, entre otras ventajas competitivas es que me va a permitir producir a bajo costo. Pero sin perder la calidad, desde luego, sin perder la calidad del bien. ¿Por qué? Porque voy a tomar decisiones muy, muy acertadas en donde pues, me permita. Habrá gastos que por la relevancia, porque no hay un insumo sustituto, en fin, por muchas cosas, no lo puedo sustituir, pero habrá otros gastos indirectos en donde pueda tomar decisiones. Y lo que buscamos entonces es producir a bajo costo sin perder la calidad. ¿Para qué? Para que el margen de contribución sea mayor. Y entonces incluso se puedan destinar para otro tipo de gastos que contribuyan a la rentabilidad del negocio. Por ejemplo, hablar de publicidad, si fuera el caso. Nos permitiría también aprovechar las economías de escala. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el presupuesto, en qué momento puedo comprar más para aprovechar descuentos por volumen, para aprovechar ciertos beneficios que me pueden dar mis proveedores, mis acreedores, pero partiendo de estos datos, para no llenar mis almacenes con inventarios que no tengan lento movimiento y que más bien me estén provocando gastos por su almacenamiento, por su manejo, por su aseguramiento y que incluso puedan ser susceptibles de dañarse. Entonces, y que estén ocupando espacio en mi capacidad. Y esto me puede llevar incluso a establecer sistemas de justo a tiempo, en fin, algunas otras estrategias. Y dentro de todo esto, y para cerrar con el tema de esta tarde, los tres elementos que intervendrían en la determinación, en la construcción de esta fórmula, de esta receta de cocina, yo así le llamo, sería precisamente los elementos que me ayudan o que me van a servir para construir el costo, la suma de esas erogaciones que comentamos al principio, el costo de ese producto o el costo de ese servicio, y que son los materiales que vamos a utilizar, que en todos los casos los vamos a requerir, el tiempo, la mano de obra y el costo de ambos que vamos a utilizar, y el tercer elemento que se denomina gastos o costos indirectos de la producción o de la fabricación de la prestación de ese servicio o de la prestación de ese servicio. Entonces, estos gastos indirectos a la producción es un tema también muy importante porque muchas veces cuando no se planea adecuadamente esto, se hace un prorrateo de los gastos indirectos que a final de cuentas, decíamos, no se pueden identificar plenamente con la fabricación del producto o la prestación del servicio, no se pueden identificar y por lo tanto se va a cabo un prorrateo del mismo, una cuota que se asigna a las diferentes líneas, a los diferentes proyectos. Entonces, puede ser que esos gastos indirectos estén castigando, o sea, decíamos, al no ser un producto o un servicio rentable, pues están absorbiendo una cuota de indirectos o le están pasando, visto de otra forma, una cuota de indirectos a líneas, a productos, a servicios que sí son rentables, y esto no lo sabemos porque pues no tenemos una adecuada asignación de ese prorrateo de esos gastos indirectos y tampoco tenemos identificados cuáles son y cómo los clasificamos, si son unos gastos que están perfectamente identificados con la producción de este bien o la prestación del servicio, o no los podemos identificar y por lo tanto van a conformar estos gastos indirectos, pero que tienen que tener un control todavía también más preciso. Entonces, de aquí
nosotros esta asignación de los gastos indirectos tomamos en cuenta las divisiones departamentales, las áreas productivas, si son áreas de servicio, si son áreas que complementan a la fabricación o a la prestación de ese servicio, como pudieran ser servicios de vigilancia, servicios de limpieza, o sea, que a final de cuenta son complementarios, no forman parte del core business de la organización. Bueno, el determinar adecuadamente las bases que vamos a asignar a esa receta de cocina, pues nos va a permitir construir esa hoja, esa receta de cocina con esos 3 elementos que me va precisamente a servir para lo que ya comentamos, para proyectar, para hacer ese dibujo y que al final del día pues la foto se parezca a ello, y eso quiere decir que estamos proyectando sobre bases certeras y que estamos utilizando adecuadamente los recursos. De otra manera, pues simplemente estaremos trabajando a ciegas. Y lo que me sorprende es que a veces muchas organizaciones les va muy bien, porque aunque no se den cuenta de esto, pero les va muy bien hasta en tanto no entra un competidor que no detecta que ahí hay un área de oportunidad, les va muy bien hasta que no se mueven variables del mercado, la entrada de un producto sustituto, la entrada de un competidor que sí juega con estos elementos a su favor. Así que si la empresa es ganadora, es rentable y no teniendo esto de momento, pues no debe de confiarse, porque ahí están los riesgos. Más bien tiene que empezar a trabajar para construir esto y con ello respaldar sus decisiones financieras y lograr ese objetivo que buscan los accionistas, que es el emplear los recursos que se tienen de la manera más eficaz, de la manera más eficiente, para que se tengan márgenes de rentabilidad que satisfagan los requerimientos, las necesidades de los accionistas. Pues con ello terminamos con esta plática introductoria de nuestro, que forma parte de nuestro seminario de costos, análisis integral de los costos para la toma de decisiones, y pues al cual pues, los invitamos, esperamos verlos ahí para poder desarrollar con más profundidad este tema, incluso con algunos casos prácticos, y que ustedes pues, tengan las mejores herramientas para poderlas aplicar en sus negocios.